Bien, vamos a ver los grupos funcionales. Estos grupos son átomos diferentes del carbono y del hidrógeno que aparecen en las moléculas orgánicas y les confieren funciones diferentes. Por eso se los llama grupos funcionales, características, funciones diferentes. El primero que vamos a ver es el más sencillito, es el grupo eno o doble enlace o insaturación, como también se lo llama en relación a las biomoléculas y a los alimentos. Y esos grupos funcionales, este grupo funcional va a presentar dos variantes. La primera variante es la variante cis. Cis en química, en biología, quiere decir del mismo lado, y el opuesto es trans, que quiere decir de lados diferentes. Esa denominación de insaturación cis hace referencia a que los dos grupos sustituyentes más grandes de esta molécula se encuentran en el mismo plano, en el mismo lado del plano del doble enlace, ¿sí? Y los dos hidrógenos o los dos grupos más chicos se encuentran hacia el otro lado. Por eso, si miramos esquemáticamente estas moléculas, vamos a ver que un doble enlace cis introduce un quiebre, un ángulo en la molécula, lo cual es muy importante a la hora de la relación entre esta molécula y sus vecinas. El otro caso son las insaturaciones trans, ¿sí? Trans dijimos que quería decir de distinto lado, entonces se va a encontrar esos dos grupos más grandes, se van a encontrar uno a cada lado del plano del doble enlace, y si miramos esquemáticamente la molécula vamos a ver que ya no produce ese quiebre tan importante, sino que hay un leve desvío, pero no un cambio en la dirección de la molécula en su configuración tridimensional. Los lípidos, las insaturaciones cis y trans tienen una importancia muy grande en los lípidos. Vamos a ver ahora los grupos básicos con oxígeno. Después vamos a ver en otro video las combinaciones. Los grupos con oxígeno, el más sencillito es el grupo alcohol o hidroxi u oxidrilo, ¿sí? O simplemente OH. Este grupo se representa de esta manera. Hay un enlace simple entre el oxígeno y el hidrógeno, pero en general no lo escribimos, ¿sí? Y este grupo alcohol puede ser primario, secundario o terciario, dependiendo en qué tipo de carbono se encuentre. ¿Qué significa un átomo de carbono primario? Significa un carbono que está unido solamente a un átomo de carbono, es decir, en un extremo de una molécula. Esto sería un carbono primario porque acá habría otro carbono. ¿Qué significa carbono secundario? Y por ejemplo, este está unido a este carbono y este otro, unido a dos carbonos. Terciarios acá no representa ninguno. Entonces, primario, secundario y terciario referido a los alcoholes hacen alusión al tipo de carbono al cual se encuentran unidos. Si oxidamos a un alcohol, es decir, si aumentamos la proporción de oxígeno y disminuimos la proporción de hidrógeno en relación a los átomos de carbono que hay en la molécula, el siguiente entonces grupo funcional, un poquito más oxidado que el alcohol, es el grupo carbonilo. ¿Qué es el carbonilo? Es un doble enlace entre carbono y oxígeno. Y este carbonilo también puede ser primario o secundario. Cuando es primario se encontraría en el extremo de la molécula, recibe el nombre de aldehído, y cuando es secundario recibe el nombre de cetona, se encontraría en el medio, digamos así, de la molécula, ¿sí? Tanto los alcoholes como los carbonilos vamos a encontrarlos en los hidratos de carbono. El siguiente grupo con oxígeno y el siguiente también en grado de oxidación es el carboxilo. El carboxilo es siempre terminal por la estructura que tiene, que ahora vamos a ver, y está formada por un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, y el tercer sustituyente de ese carbono es un oxidrilo, y entonces este carbono siempre es primario porque le queda un solo enlace para unirse a otros átomos de carbono. Esta es la forma desarrollada de escribirlo y esta es la forma abreviada. Los carboxilos
también reciben el nombre de grupo ácido orgánico o ácido carboxílico, y los vamos a encontrar tanto en los lípidos como en las proteínas. Vamos a los grupos con nitrógeno. Los grupos con nitrógeno son varios, pero nosotros asociados a las biomoléculas vemos solo el grupo amino o amina, que consiste en un nitrógeno unido a un carbono, es nitrógeno orgánico, y tiene dos hidrógenos para completar sus tres enlaces. Esta es la forma desarrollada otra vez y esta es la forma abreviada de escribirlo. Lo vamos a encontrar en las proteínas fundamentalmente porque forma parte de los aminoácidos. Aminoácidos. Bien. Por último, los grupos funcionales con azufre. Los que vemos son dos. Por un lado el sulfidrilo, que es la forma reducida en la cual encontramos al azufre en las biomoléculas. Es similar, análogo al oxidrilo, por eso es su nombre. El azufre puede formar dos enlaces covalentes, así que uno lo usa para el carbono y otro lo usa para el hidrógeno. Recordemos que el azufre en la tabla periódica está exactamente por debajo del oxígeno, es decir, pertenece al mismo grupo, entonces tiene las mismas capacidades de enlace. Les decía entonces, este grupo sulfidrilo se encuentra en las proteínas. Hay aminoácidos que se clasifican precisamente como aminoácidos azufrados porque tienen o bien este o bien este. Ahí son solo dos, la cisteína y la cistina, los aminoácidos con azufre. Vamos a ver qué es el puente disulfuro. El puente disulfuro sería la oxidación de dos sulfidrilos. Fíjense acá, tenemos dos grupos sulfidrilos, se oxidan, es decir, pierden hidrógeno, se desprende una molécula de hidrógeno y se forma un enlace covalente entre los dos átomos de azufre. Por eso se lo denomina puente disulfuro. Ojo, no confundir, porque los puentes hidrógeno no son enlaces covalentes, es decir, son uniones débiles. Los puentes disulfuro, en cambio, son uniones bien fuertes, 400 kJ por mol. Recuerden, los enlaces más fuertes son los covalentes. Entonces, ahí estos puentes disulfuro van a aparecer también en las proteínas y vamos a ver que son muy relevantes en la formación de geles, por ejemplo, en el comportamiento de las proteínas durante su desnaturalización, en la cocción, en la textura, etcétera, etcétera. Los puentes disulfuro son muy importantes.